Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Poco después de aquello, Abby se encontró con el profesor en la cafetería del conservatorio y se pusieron a hablar. Fue una discusión que ella recuerda como otro de los momentos estelares de su vida. En la adolescencia yo había sido siempre muy violenta en mis ideas políticas, cuando las tenía, pero entonces ya había cambiado, al menos en apariencia, derivando atolondradamente hacia una especie de postura liberal pacifista. Empezamos a hablar de política y creo que le dije que no debería existir la violencia y que pensaba que podía haber un sistema político que asumiera el compromiso de erradicar la violencia. Recuerdo lo que contestó. Dijo que la violencia o el empleo de la violencia dependía de la voluntad de alguien para ejercerla, y que si había gente dispuesta a emplearla, eso explicaba que existiera, y que además los que estaban dispuestos a ejercerla determinaban cuándo y cómo y en qué medida. Y a continuación expuso el argumento definitivo, diciéndome que eran los que poseían los bienes, las riquezas sociales, quienes estipulaban la magnitud de violencia que se debía aplicar en el mundo, que lo hacían para conservar sus propiedades y lo llevaban a cabo de dos maneras: por el hecho de conservar sus propiedades, privando a otras personas, y por el hecho de reprimir a los que se rebelaban contra ese orden de cosas. Aquella conversación marcó un hito en mi vida, y aunque después durante mucho tiempo me sentí desgraciada, fue un auténtico revulsivo para todas aquellas ideas políticas inmaduras que sostenía y a las que ya no pude recurrir. Fue como una verdad fundamental. Durante los años que siguieron se produjo en ella un proceso de reorientación. Un factor importante fueron las sesiones con el analista, durante las cuales fueron abriéndose camino. Para mí, lo fundamental de aquella experiencia fue llegar al concepto de que todo está relacionado, inexorablemente relacionado, y de que no hay nada incongruente en la vida psíquica. Para mí fue un gran paso, que me condujo seriamente a ver las implicaciones de mi conducta, de un modo que creí podría pasar sin esfuerzo. Vi que había querido hacer lo que hace todo el mundo, mistificar el sentido de lo que hacía de una manera absoluta y fascinante, pero no tener que enfrentarme realmente a ello. Combinado con esto, disponía de la dialéctica marxista, que era incluso más impresionante que las revelaciones psíquicas, la perspectiva de que la historia, las sociedades, la situación mundial, todo estaba relacionado de un modo inteligible. Yo había creído que era posible que la gente llegara a ser lo que era, como consecuencia de fuerzas arbitrarias, hilos fortuitos y ajenos manejados sin relación entre sí, y desde luego sin una interrelación sistemática. En consecuencia podía sentir lástima sentimental por los pobres fortuitos y gratitud sentimental por los ricos accidentales. La idea de que la riqueza y la pobreza constituían una interrelación, de que una cosa producía a la otra, de que la mayoría sufría a causa de unos pocos, de que la buena y la mala fortuna iban indisolublemente unidas, era algo nuevo para mí, era algo que se imponía. Naturalmente traté de explicárselo a mis padres, les agobié con el tema, pero mis conocimientos eran escasos y solo podía exponer la estructura de la argumentación, los principios. A pesar de ello se plantearon terribles y violentas discusiones. Constantemente surgía el esquema capitalismo contra comunismo. Yo arguía el concepto del comunismo según la lectura del manifiesto de Marx, y mi padre aducía obstinado todos los datos factuales que sabía a propósito de la URSS para rebatirme. En cierta ocasión vino a Cambridge y fuimos a almorzar juntos. Era en una época en que la pugna entre ambos era tan fuerte que yo me negaba a ir a casa de mis padres. En cierto modo fue conmovedor, porque empezó preguntándome a qué se debía que yo tuviera tales convicciones. Fue la única ocasión en que lo hizo. Me preguntó por qué había repudiado todo en lo que él creía, cómo había llegado a ello. Yo le contesté que estaba convencida de que había aprendido de ellos mucho de lo que pensaba, en particular de mi madre, que no había ningún orden que justificase nuestra fortuna, que no era justo, y añadí que de él había aprendido que las personas deben guardarse mutua honradez, y que había llegado a considerar que el único factor sistemático en nuestra riqueza era la falta de honradez. Yo creo que me preguntó claramente por qué prefería el comunismo y por qué pensaba que era una ideología correcta. Yo respondí que la convicción se fundamentaba en dos aspectos:
la interpretación personal de la naturaleza humana y la consideración personal del tipo de sistema que más rápidamente podía procurar condiciones decentes para el ser humano. Entonces comenzamos a hablar de la naturaleza humana y él me explicó que era partidario de la teoría del premio-castigo, así como suena, premio y castigo, que pensaba que a la gente había que fustigarla y luego premiarla para que hicieran el trabajo, que esos dos estímulos eran los que movía a la gente. Y efectivamente corroboró que el capitalismo se basa en la pereza y la codicia. Yo le contesté que no estaba de acuerdo con su visión de la naturaleza humana, que la gente era capaz de conformarse a que las hicieran así, pero también eran capaces de otra cosa, que yo creía que la gente era capaz de comportarse de diversas maneras, que el sistema era lo que incitaba en ellos lo bueno y lo malo, y que en mi opinión el capitalismo incitaba lo malo, a lo que él contestó que no estaba de acuerdo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta conversación entre padre e hija. Muchas gracias por escuchar.